Continuando con nuestra serie ahora, hemos iniciado primeramente la serie de Salmos y luego hemos iniciado la serie de la Semana Santa. Ahora estamos volviendo otra vez a la serie de Salmos. ¿Okay? Entonces es el segundo sermón, vamos a estar predicando como 10 sermones de Salmos, pero como son 5 libros Salmos, son 150 Salmos, tomaría mucho tiempo el predicar solamente Salmos, así que hemos seleccionado 10 Salmos y vamos a ir intercalando cuando prediquemos otros libros con Salmos también. Se va a dar cuenta que a medida que predicamos los Salmos va a encontrar diferentes tipos de Salmos. El primer Salmo que hemos hablado era un Salmo de sabiduría, el Salmo 1, donde hemos hablado acerca de lo importante que es escoger un camino, porque un camino lleva a un destino, el camino de los buenos y el camino de los malos, y eran 2 caminos que nos presenta el Salmo 1. Entonces son 2 caminos, 2 destinos, y más tarde el Señor Jesús nos habla de que tenemos que elegir entre estos 2 caminos, no hay alternativa, o estás en el camino ancho, o estás en el camino angosto, o estás en el camino de los buenos, o estás en el camino de los malos, y ambos caminos tienen un destino. Pero ahora vamos a hablar del Salmo 3, que es un salmo de lamento, y así vamos a encontrar diferentes tipos de salmos. Por ejemplo, hay los salmos que son de acción de gracias, hay los salmos que son de entronización, cuando el rey tomaba posesión de su trono. Pero ahora vamos a hablar acerca de este salmo de lamento, que es el salmo número 3. Así que les invito a que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 3. Es un salmo de lamento. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Oremos. Padre, bendice otra vez tu palabra y como cada domingo abrimos las Escrituras para poder meditar en ellas, y esta vez, Señor, abrimos el libro de los Salmos, donde también tú nos hablas, Señor, a nuestras vidas, y utilizas personas que en forma poética expresan, Señor, tu voluntad y nos revelan tu voluntad. Háblanos, Señor, a nuestro corazón en este salmo de lamento, en este salmo que es una oración del rey David que se dirige hacia ti. Te damos gracias, Señor, en este día y ministra nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es un salmo que ha escrito el rey David. Y podemos ver que el rey David se expresa de una manera poética lo que le está sucediendo. No sé cuántos de ustedes han leído poesía o cuántos de ustedes escriben poesía, pero conozco de personas que les gusta escribir poesía. Expresan sus emociones, expresan su sentir, expresan su sentimiento a través de la poesía. El salmista David expresa lo que está sintiendo en este momento y le ora a Dios de forma poética. Y en este Salmo 3, los adversarios de David se habían levantado contra él, pensando que era su final, pero él confió en la protección de Dios, sometiéndose y dándole gloria a él. Creyó que Dios le había ya respondido su oración, porque había amanecido un día más con vida, y afirmó que no temería, por lo cual clamó por liberación de sus enemigos, afirmando que la salvación solo está en Jehová. Esto es lo que quiere decir este salmo. Este es un salmo, una expresión poética de una oración de un hombre que conoce a Dios y se dirige a Dios. El creyente se puede lamentar delante de Dios por sus ocasionales adversarios, confiando en la protección de Dios, clamando por liberación de sus enemigos, porque la salvación de cualquier situación en su vida se encuentra en Dios.
Y este Salmo 3 es un lamento escrito por David cuando era perseguido por su hijo Absalón, y todo lo que está narrado en 2 Samuel desde el capítulo 15 al capítulo 18. Lo que pasa es que Absalón, su hijo, estaba desterrado y es vuelto por el Señor, por David, a invitar otra vez para que viva cerca de él, pero él empieza a trabajar en contra del rey y empieza a ganarse el afecto de los súbditos a tal punto que un día se declara rey en Hebrón y lo empieza a perseguir a David para quitarle su trono. Entonces David escapa de su palacio, escapa y su propio hijo le está persiguiendo. Está rodeado no solamente de sus adversarios ocasionales, sino está rodeado de aquellos que eran sus súbditos, pero que ahora están en contra de él. Su hijo Absalón está encabezando la rebelión y a pesar de sus innumerables adversarios que estaban convencidos que él no tenía esperanza para salvarse, David encontró seguridad, protección y liberación finalmente. Este salmo es un salmo de lamento que tiene 6 partes, que a su vez pueden a nosotros ayudarnos en nuestra vida de oración con Dios. Nos pone un modelo, el salmista, de cómo uno se dirige a Dios en una situación adversa en su vida. Tiene este salmo un destinatario y el destinatario de esta oración poética es Dios mismo, Jehová, como dice el salmo. Presenta una queja, presenta un lamento delante de Dios. Le dice: mis adversarios se han multiplicado. Clama a Dios por liberación, porque antes expresa confianza en Dios y luego expresa seguridad en Dios y además finaliza el salmo ofreciéndole alabanza a Dios. El subtítulo de este salmo en su Biblia dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Así está escrito en su Biblia. En el pasaje de trasfondo se ve que David lidia con el orden de Dios para la familia y el respeto a la autoridad, o sea, que lidia en su rol de padre de Absalón y además en su rol de rey. Es increíble. Le invito a leer esto, es 2 Samuel capítulo 15 al 18. Usted va a ver cómo David se comporta como padre y como rey. Hace las dos cosas, hace bien. Como padre, porque sabe que su hijo le está persiguiendo y sabe cómo tiene que actuar como padre, pero no deja de ser rey. También sabe cómo comandar su ejército y cómo luchar contra una rebelión. Pero ambas no encuentran conflicto en la vida de David. Y esto nos enseña también a nosotros cómo nosotros debemos coordinar nuestros roles como cristianos. Que no debemos confundir los roles que tenemos como papás, que tenemos de trabajo. A veces los papás trabajamos con los hijos. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la familia. Ambos roles se pueden coordinar y vivir armoniosamente. De esto nos muestra un poquito de ejemplo de pasada este pasaje. Pero aquí nos estaba mostrando David en la situación que él estaba sufriendo cuando escribe este poema. Su hijo le estaba persiguiendo, su hijo estaba encabezando una rebelión contra él. En este salmo podemos ver cómo David está pasando por una adversidad grande en su vida. Entonces él escribe el Salmo 3. Hermanos, no sé a cuántos les ha pasado, pero creo que todos hemos pasado adversidades en nuestra vida. Momentos difíciles en nuestra vida. Si es la situación en la que estás el día de hoy, este es un salmo que puede orientarte cómo nosotros podemos orar a Dios cuando estamos en una situación adversa. Y el primer versículo, el 1 y el 2, dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hermanos, aquí David estaba rodeado por sus enemigos, por eso él dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y entre sus adversarios estaba su propio hijo. 2 Samuel capítulo 15 explica el sentimiento de David cuando escribe esta oración. Mire,
El que está encabezando la rebelión es su propio hijo. Y tiene que salir a la batalla para sofocar esa rebelión. Pero ocurre que el que está dirigiendo todo es su propio hijo. Pero hay que ponerle atención, no está haciendo una maldición contra Absalón o contra ninguna persona, se está dirigiendo a Dios. Existe en David la convicción de un Dios soberano que tiene el control de todas las circunstancias. No está hablando contra Absalón, más bien se está dirigiendo a Dios. Tampoco se está enojando contra Dios. Tampoco le está culpando a Dios, más bien le está diciendo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, porque entendía la soberanía de Dios. Entendía al Dios al cual se está dirigiendo, es el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y ahí, en la vista de David, estaban en conflicto delante de Dios, él y su propio hijo. Y esto es lo interesante. Y a veces sucede que cuando nosotros tenemos algún problema, pasamos una situación de adversidad, es muy posible que intentamos reaccionar con aquellos que están involucrados en esa adversidad que estamos pasando, contra aquellos que nos están provocando la adversidad. O más, algunos se enojan con Dios. Cuando están pasando por una adversidad, lo primero que dicen: ¿y dónde estaba Dios en esto? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Pero una persona que conoce a Dios, uno que conoce la soberanía de Dios, se da cuenta que estas cosas que le están pasando, Dios conoce que le están pasando y además tiene control de las cosas. Y es por eso que David se dirige con todo respeto a Dios y le dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. ¿Ignoraba Dios que sus adversarios de David se habían multiplicado? ¿Ignoraba Dios que su propio hijo le estaba persiguiendo a David? No, no ignoraba Dios. Sabía muy bien que su propio hijo le estaba persiguiendo. Y además sabía bien, porque Dios había permitido que esas circunstancias le ocurran al propio David. Por tanto, ¿por qué David tendría que rebelarse contra Dios? No tendría por qué rebelarse, porque David entendía que Dios es soberano y todas las circunstancias están bajo el control de Dios. Y aún en la multiplicación de sus adversarios, David veía la mano de Dios, no para hacerle daño, sino para cumplir los propósitos de Dios. Aquí David ha mirado que aún las circunstancias adversas, en las circunstancias adversas, Dios tiene el control de las cosas. Aquí David ha entendido que Dios tiene un propósito a través de sus propias circunstancias adversas. Su propio hijo le estaba rodeando y el ejército de su hijo estaba rodeándolo para matarlo. Pero estas circunstancias tan difíciles, tan adversas, a David le hace entender que aún esto es por la mano de Dios, porque finalmente Dios quiere cumplir su propósito en la vida de David. ¿Cuántos dicen amén? Nos pueden tocar a nosotros situaciones difíciles en nuestras vidas, hermanos. Nos pueden tocar situaciones adversas. Pero tenemos que dirigirnos a Dios con todo respeto a su autoridad. ¿Cuántos dicen amén? No podemos rebelarnos contra Dios, no podemos culparle a Dios, no podemos estar hablando o dañando a las personas que en ese momento ocasional son nuestros adversarios. No deberíamos de atacarlos a ellos, porque la palabra del Señor nos enseña a dirigirnos a Dios, pero dirigirnos a Dios con todo respeto y no dirigirnos a las personas que nos están causando adversidad en ese momento. Así que David se dirige a Dios y no a sus adversarios. Y también lo hace en el versículo 7 cuando dice: levántate Jehová, sálvame, oh Dios, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. O sea, se dirige a Dios en momentos de adversidad. Aquí está enseñando David que hay que dirigirse a Dios con todo respeto y con pleno conocimiento de su soberanía, que Él es el que tiene control de todas las circunstancias. Por tanto, cuando hablemos con Dios, hablemosle con el debido respeto y honor. ¿Cuántos dicen amén? Así como en el versículo 1, en esta oración también se dirige a Dios. ¿Qué nos enseña esto?
que los creyentes, cuando tengamos ocasionales adversarios, primero nos dirigimos a Dios, no a los adversarios en nuestra oración. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando algo no sucede, o cuando le sucede a una persona, empiezan a maldecir a esta persona? En todos los idiomas que hay. O cuando alguien le cruza en su automóvil y se le cruza por delante así, ahí surge, ¿eh? En todos los idiomas, ¿eh? Pero la palabra nos habla que en cualquier adversidad nosotros debemos dirigirnos a Dios con todo el respeto como que Dios es. No porque en ese momento tienes rabia, no porque en ese momento estás conmovido, no porque en ese momento estás frustrado, tienes el derecho de faltarle al respeto a Dios. Pero muchos piensan que porque están enojados, están frustrados en ese momento, tienen derecho de decir cualquier cosa. David dijo: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios delante de ti. ¿Por qué? Porque él entendía la doctrina de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control no solamente de esa circunstancia tan difícil que estaba viviendo con su hijo, sino de todas las otras circunstancias que le estaban rodeando. Entonces Dios mismo es el destinatario de este salmo. O sea, David se está dirigiendo a Dios. Y mayormente los salmos son así, son himnos y oraciones a Dios. Cuando leemos los salmos vamos a aprender cómo dirigirnos a Dios. David se queja, David se lamenta delante de Dios, pero no le atribuye a Dios despropósito alguno, no le está culpando a Dios, sino que le respeta y le da su lugar como Dios. Hermanos, cuando estamos pasando situaciones adversas, o amigo, cuando está pasando situación adversa, no le culpe a Dios. No le atribuye a Dios ningún despropósito. ¿Se acuerda de Job? Dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre perfecto. Pero un día, entre los hijos de Dios viene también el diablo. Y le dice: este Job te sirve porque tú le das todo. Le has dado una buena mujer, le has dado hijos, le has dado cosas. Este Job es un interesado en lenguaje latinoamericano. A ver, quítale sus cosas, quítale su casa. Ya no le des dinero para que pague la hipoteca. Vas a ver cómo te va a maldecir. Pero entonces, aquí, Job pierde todo y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que Job no le atribuyó ningún despropósito a Dios. Y Job dijo: ¿acaso nosotros solamente el bien recibiremos de Dios y no el mal? No es que Dios mande el mal, sino que a veces Dios permite que nosotros pasemos por pruebas, por cosas que a veces no nos gustan, que a veces nos desagradan, porque Él tiene un propósito con esas cosas para nuestras propias vidas. Por eso David, ya muchos años después de la existencia de Job, se dirige a Dios de una manera respetuosa. Y le dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Hermanos, cuando nosotros pasamos una situación adversa en nuestra vida, al primero que tenemos que dirigirnos es a Dios, no a la situación adversa que nos está causando, a quienes nos están causando situación adversa, sino a Dios, y dirigirnos a Él con respeto. Y dice: muchos son los que se levantan contra mí. El versículo 2. David estaba tratando de expresar la gran cantidad de personas que se habían levantado en armas contra él. Muchas personas. Un levantamiento que su hijo Absalón había iniciado, pues estaba buscando el ser rey sin importarle deponer a su padre. Como vemos en 2 Samuel capítulo 15, Absalón empezó a socavar el reino de su padre muchos años antes de este levantamiento. El levantamiento era consecuencia de las acciones de Absalón con miras de obtener el reino de David, pues las tribus del norte le habían proclamado a Absalón
como a rey sobre Hebrón. Y por eso dice David, muchos son los que se levantan contra mí. O sea, no era solamente Absalón, sino que Absalón había trabajado tan bien que cuando la gente llegaba al palacio del rey, él les saludaba, les decía, qué lindo fuera que yo fuera tu rey. Al que entraba, y David estaba confiado, era su hijo. ¿Quién va a pensar que su hijo es el que va a dirigir la rebelión? Y el versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Entonces se presenta en forma de queja delante del Señor, pero le habla con respeto, no le está culpando, no le está dando ningún despropósito a Dios, no le está diciendo por tu culpa, ¿por qué tú no sabiendo que tú eres Dios que conoces, por qué has permitido que Absalón se levante contra mí, por qué has hecho? No le está culpando a Dios, solamente le está haciendo conocer porque sabe la soberanía de Dios, sabe que Dios tiene el control de todas las cosas y con él tiene que hablar como que es. Parece que muchos se burlaban de David y le decían que no había esperanza para él, por el hecho de que confiaba en Dios, porque dice el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y la gente le veía, sus súbditos le veían a David, su propio hijo se ha levantado contra él, este no tiene salvación, su hijo es más joven además, y le están siguiendo los mejores generales del país, para él no hay salvación. Entonces, parece que se estaban burlando de David. Hermanos, y a veces esa es la situación de muchas personas cuando están en adversidad. Los que no conocen a Dios van a burlarse y van a hablar de esta persona, van a decir, ¿por qué está confiando en Dios? ¿En Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con esto? En Dios dice que confía, pero ¿qué tiene que ver Dios con esto? Esta persona está perdiendo el tiempo. Hermanos, nosotros como nación hemos confiado en Dios. ¿Saben por qué? En nuestros billetes dicen, in God we trust. En nuestra moneda dice, nosotros confiamos en Dios. Eso es lo que hemos puesto en nuestra moneda. Pero muchos van a burlarse de eso, pero hasta en la moneda lo tenemos nosotros. Y se estaban burlando del rey David. Hermanos, David lo presenta en forma de queja ante Dios. Muchos son los que dicen de mí. Pues él espera que realmente haya salvación en Jehová para él que estaba en esta situación perseguido por su propio hijo, Absalón. O sea, no hay salvación. Lo que estaba refiriéndose cuando dice salvación aquí, se refiere de esta situación, nadie le va a poder sacar a David. De esta situación tan difícil se ha puesto, su hijo va a acabar matándolo. No hay salvación, David va a morir, eso es lo que está diciendo, lo que decían sus enemigos. Sin embargo, David pone su confianza en Dios, como vamos a ver. Y luego hay una palabrita que se utiliza, Selah, dice al final de esos versículos, del versículo 2, dice Selah. Parece que Selah nos presenta, es una palabra donde denota más o menos como un interludio musical, como los salmos estaban destinados a ser cantados, eran instrucciones para cantar, por eso usted va a encontrar la palabra Selah 3 veces en este salmo. O sea, cuando dice David, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Los adversarios de David se habían multiplicado y levantado contra David y pensaban que era su final. Él lamentó delante de Dios por sus ocasionales adversarios. Y aunque estos piensen que no hay esperanza en él, en Dios, él se lamentó delante del Señor. El creyente se puede lamentar delante de Dios sin atribuirle despropósito alguno por sus ocasionales adversarios, porque hay aquellos que no creen que existe esperanza en Dios para el creyente. Quiero decirte, hermano, hay esperanza en Dios para ti. No sé qué adversidad estás pasando. No sé qué adversidad estás sufriendo, hermano. Pero no le adjudiques a Dios ningún despropósito por lo que estás pasando, porque Dios es soberano. No ataques a aquellos que te están causando adversidad.
acércate a Dios con todo respeto para contarle tu situación. Esto es lo que hizo David en la adversidad. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Hermanos, dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Aquí David expresa su confianza en la protección de Dios, porque Dios dice que es su escudo, y el escudo es el arma defensiva para proteger al soldado. Entonces está diciendo, Señor, tú eres mi protección. Lo expresa en forma poética. Podría haber dicho, Señor Jehová, tú eres mi protección, pero lo ha expresado de manera poética. Le dice, escudo, eres escudo alrededor de mí. Está expresando poéticamente. Lo que está diciendo tú eres mi protector. Yo reconozco que tú me proteges. Y esa protección está alrededor de él. Y otra vez se dirige a Dios como el destinatario de su oración. Fíjese, aquí le está diciendo, oh, cuánto dinero tengo en mi cuenta. O no está diciendo, oh, el mejor médico voy a contratar. No está diciendo eso. Oh, yo tengo buenos amigos. No está diciendo, oh, yo tengo un buen trabajo. No está diciendo eso. Dice, oh, tú, oh Jehová, eres mi escudo. Está diciendo, tú eres, Señor, mi protección. El que me protege. Lo expresa en forma poética. El destinatario de su oración es Dios. No es ningún bien, no es ningún recurso que existe en la tierra. Es Dios mismo. Aquí la afirmación de David es que el solo creer en Dios ya es protección, pues no se trata de salir airoso de la situación en que se encontraba, sino que David decía, mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Sabe qué? Para David, el solo hecho de creer en Dios ya era protección. ¿Qué le parece? Por eso está diciendo aquí, mi gloria le dice a Dios, y el que levanta mi cabeza. Semejante adversidad que se encontraba David. Su vida estaba en manos de aquellos que se habían rebelado, encabezados por su hijo. Y aquí David le está diciendo, tú eres mi escudo alrededor de mí. Le está diciendo, eres mi protección. Y le está diciendo, eres mi gloria. En otras palabras, está diciendo, para mí el solo creer en ti significa protección. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Si estoy en las manos del Señor Jesucristo, si estoy en las manos de Dios, lo que me pase en esta vida siempre va a ser de acuerdo al propósito de Dios. ¿Qué cosa pierdo? Nada. Pero el que no está en Cristo, el que no está en Dios, así como para David solo creer en Dios es su protección, no creer en Dios tampoco es protección. O sea, eso está hablando aquí David, está expresándose de forma poética, está diciendo, para mí tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. En otras palabras está diciendo, de ti dependo. Pase lo que pase, estoy en ti, pase lo que pase, va a ser tu voluntad, y tu voluntad siempre es buena para mí. ¿De qué me preocupo? Si voy a morir en el campo de batalla, moriré. Si voy a vivir, viviré. Tú eres mi gloria. Para ti vivo, para ti muero. Y eso es lo que expresaba también el apóstol Pablo. Que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Qué tenemos que temer si estamos en las manos de Dios? Si Dios busca su propósito con nosotros y nosotros le hemos cedido nuestra voluntad a Dios. ¿Qué nos puede entristecer? Más tarde el apóstol Pablo entiende bien esto y escribe en sus cartas. Y también el Señor lee los salmos porque Él es el autor además de las Escrituras y explica cuando dice, ¿de qué te preocupas? Tanto que andas preocupado, ¿de qué te preocupas tanto? Con tu preocupación no vas a aumentar a tu estatura un pie, un codo, no vas a aumentar, aunque te preocupes, bien preocupado. Porque la preocupación es contraria a la fe, y si no viene de fe es pecado. La preocupación, en síntesis, es pecado. Así que David está diciendo, tú eres mi gloria, yo vivo para ti. O sea que David estaba diciendo que con conocer a Dios le bastaba, pues de hecho era para su gloria. Hermanos, y esto nos trae a la mente cuando el apóstol Pablo escribe Colosenses, la centralidad de Cristo.
que Cristo para nosotros es suficiente, hermanos. Conocer a Cristo para nosotros es suficiente. Cristo es el todo para nosotros. Cristo es todo para nosotros. Si vivo, para Dios vivo. Si muero, para Dios muero. Habrá llegado el momento. Ahora iré a la presencia del Señor. ¿Y cuál es el problema? Pero hay que preocuparse siempre, pastor. Dice, hermano, no se preocupe tanto. Entienda la soberanía de Dios, porque en la vida los creyentes vamos a tener adversidad. Pareciera que el apóstol Pablo escribió de esto también en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? David expresa cierta seguridad en que Dios les restauraría su trono. Pero él estaba rendido a la soberanía de Dios. Él estaba rendido a Dios. Y dice, con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Otra vez Selah. Está expresando su confianza ahora David en Dios, en esa soberanía de Dios. David había orado a Dios. La palabra adecuada para esto es, realmente clamó a Dios por su vida. Y Dios le había respondido. Al decir de su santo monte, se refiere al lugar, a la montaña donde estaba edificado el templo de Jerusalén. Dice, me respondió de su santo monte. Ha debido ir a orar al templo. Y entonces, al lugar donde estaba el templo, no al templo, al lugar donde estaba el templo. Es muy posible que David hizo esta oración temprano en la mañana antes de ir a la batalla. Después de orar a Dios, él ya tenía cierta certeza de que Dios le devolvería su trono. Por eso dice, me respondió de su santo templo. Pero el siguiente versículo explica mejor por qué ha orado así David. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dios le había sostenido a David toda la noche en medio de sus enemigos. Y esa protección como escudo del que habla el versículo 3, era una señal de anticipo de victoria, porque había pasado una noche y todavía David estaba vivo. Dice, he dormido, Señor, esta noche bien podían haberme matado, pero he amanecido un día más. Y desperté, dice, porque Jehová me sustentaba. Si Dios me quiere dar vida, seguramente, si hubiese querido que me mate, ya me mataban anoche, pero como me ha hecho vivir un día, parece que Dios quiere que yo viva. ¿Qué le parece? Así pensaba. Y por eso él oró y dijo, me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces vivía David pendiente de lo que Dios quería hacer en su vida. No estaba imponiéndole en su oración lo que Dios quería, lo que David quería que le pase. A veces ese es el error en la vida de los creyentes. A veces los creyentes vamos a Dios con ciertas expectaciones. Ay, Dios, yo quiero que hagas esto para mí. Ok. Empezamos a orar y orar. Y como no hace como nosotros queremos, acabamos enojándonos con Dios. Aquí David no pensaba pasar la noche vivo. Pensaba que tal vez esa noche le van a matar. Y ocurre que se levanta al día siguiente y dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Oh, me has dado un día más de vida. Si Señor hubiese querido que me maten, ya me hubiesen matado anoche. Pero como me has tenido con vida, seguramente es que me vas a dar la victoria. Eso está diciendo David. O sea, esa protección como escudo del que habla el versículo 3 era como una señal o anticipo de su victoria. Por eso está diciendo, Jehová me sustentaba. Hermanos, ¿cuántas personas no duermen por la preocupación? Ahí están sin dormir porque están preocupados. Este no era el caso de David. Confiaba en la soberanía de Dios y le pase lo que le pase, sería para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo encaras tú, querido hermano, la adversidad? ¿Estás durmiendo tranquilo? ¿Duermes tranquilo? Ahí estoy viendo unos coditos, ¿no? Estoy viendo. Pero aquí la palabra nos enseña que debemos nosotros estar confiados si hemos entregado nuestra vida al Señor. Debemos estar confiados en Dios porque su propósito, el propósito de Dios, se va a llevar a cabo en nuestras vidas. No hay forma de que tú lo puedas impedir, por más que te preocupes, hagas lo que hagas, digas lo que digas.
el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Por eso David dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Esto no es solamente pura fe. Sencillamente está diciendo, no voy a temer. Si van a venir 10,000 y Dios no quiere que muera, aunque vengan 10,000, nadie me va a poder matar. Eso está diciendo David. Porque para matar a una persona no se necesita 10,000. Se necesita tropezarse en el suelo y uno se muere. Hermanos, aquí está expresando su confianza en la soberanía de Dios, David. No temeré a 10 millares. Si Dios no quiere, Dios no quiere. Cuando Dios quiere, quiere también. Otra vez David expresa su confianza por esta protección de Dios, que no temerá aunque sus enemigos le estaban rodeando. La providencia de Dios estaría con él, y así fueron los hechos. Porque luego es triste, pero su hijo fue derrotado y murió en la batalla. Aunque en este salmo no se narra eso, por eso es que este salmo ha sido escrito en la mañana, no en la tarde, porque si David hubiese escrito este salmo en la tarde, hubiese incluido la muerte de Absalón, pero no incluye la muerte de Absalón, por eso se cree que este salmo fue escrito en la mañana. Hermanos, David ya había percibido que Dios le quería salvar de semejante situación, aunque no sin dolor, porque en este salmo no se narra la muerte de su hijo Absalón. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David confió en la protección de Dios, sometiéndose y dando la gloria a Dios, pues había orado y creyó que le había respondido, porque había amanecido un día más con vida como señal, y afirmó que no temería al sitio que le habían puesto. La protección de Dios es para la gloria de Dios, y mediante la oración se espera en Dios, a pesar de las circunstancias. El creyente confía en la protección de Dios, porque sabe que vive para la gloria de Dios, puede orar y esperar respuesta en Dios, por más que sean difíciles las circunstancias. Hermanos, Dios protege para su gloria. Dios hace todas las cosas para su gloria. Así que si Dios le protege, usted tiene que preguntarse dónde está la gloria de Dios en esto que me ha pasado. No le está protegiendo a usted para alimentar su ego. Dios le está protegiendo para su gloria. Y esto es lo que David estaba entendiendo bien. La protección de Dios es para la gloria de Dios. Dice, levántate, oh Jehová, versículo 7, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí cuando dice, levántate, Jehová, Dios mío, es el destinatario de su oración. Y dice, sálvame, Dios mío, está pidiendo liberación ahora de este problema que tiene. Que le liberte de esta situación, que le saque de esta situación. Eso está pidiendo David en este momento. Y dice, porque tú, dice, heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Está hablando de la seguridad. Porque ya David había visto cómo Dios actuó antes y piensa que otra vez puede actuar también así. Él tiene seguridad. Aunque otra vez se dirige a Dios diciéndole, levántate, oh Jehová. Hermanos, y aquí cuando dice salva, que hay salvación en Jehová, sálvame, Dios mío, está usándolo como verbo, le está diciendo, Señor, libérame de esta situación, sácame de esta situación. En 2 Samuel, del versículo 15 al 17, se puede ver cómo Dios le libera a David. Por medio de Husai, sin embargo, David mira en Dios la causa de su verdadera liberación, al hacer que el consejo de Husai prevaleciera sobre el consejo de Ahitofel. Mire, David ordenó bien a sus generales en el campo. Por favor, lean en la casa, 2 Samuel del 15 al 17. Ordenó a los generales, dijo así, así, así. Y finalmente hicieron la estrategia que pensaron y que
El Señor les mostró, pero cuando David es liberado de esta situación de su hijo Absalón, él entiende que la liberación, aunque han intervenido personas, viene por la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno mandar una tarjetita de agradecimiento a alguien que te hace un favor, pero detrás de eso está el dador de las bendiciones, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno decir a su jefe: muchas gracias por el trabajo que me das, gracias por emplearme, pero detrás del jefe es el que provee el salario para ti, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que David está haciendo. David reconoce a la gente que trabaja cerca de él, se da cuenta que están trabajando para él, también les agradece, pero él mira mucho más allá y dice: Dios es el que otorga salvación. Usa sus instrumentos, pero Dios es el que otorga finalmente la salvación. ¿Cuál dicen amén? Y realmente él podía condecorar a sus generales, pero él agradece a Dios por esta situación. Hermanos, esto nos enseña que a pesar de que hay actores que aparentemente son los que producen las cosas en nuestra vida, el que realmente está detrás de estas cosas es Dios, y David lo sabe bien, y por eso le dice: sálvame, Dios mío. Porque habría dicho a sus generales: sálveme, generales, hubiese dicho, ¿no es cierto? Pero él entiende que detrás de estos actores está Dios. ¿Cuándo dicen amén? Parece que cuando él dice: tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, David está diciendo que Dios siempre lo libró de sus enemigos y esta vez pudiese hacerlo también. O sea, tiene seguridad. De todos modos, David ya lo escribe como en victoria, como si hubiese concebido, pero está expresando su fe en ese momento, porque era la mañana, la batalla todavía no se había realizado. Y el versículo 8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí está diciendo: la salvación es de Jehová. Se está refiriendo a la salvación de sus adversarios ocasionales, en este caso de su propio hijo Absalón y de sus seguidores que se han apoderado de Hebrón y allá la han declarado rey. Esa misma palabra está en el versículo 2, hablando de salvación también. Y en este caso, solo Dios podría salvar a David. Eso es lo que él está expresando. La salvación es de Jehová. Aquí David está diciendo: solo Dios me puede salvar de esto, me puede sacar de esta situación. Mi hijo se ha declarado rey. Además que es suficientemente doloroso armar un ejército contra mi propio hijo. De esto solamente de Jehová es la salvación. Está solamente en las manos de Dios. Hermanos, ¿le ha pasado esto que le pasó a David? Que a pesar de que usted todo lo que ha hecho, no hay nada más que usted pueda hacer. Y tal vez ha dicho: solo Dios me puede librar de esto. ¿Le ha pasado eso? Hay situaciones en la vida, hermanos, como llegamos como David, donde uno dice: solo Dios me puede salvar de esto. No hay nada que me puede salvar, ni el dinero, ni la ciencia, ni la tecnología, ni las influencias. Nadie me puede salvar. La salvación solamente está en Jehová. Hermanos, hay situaciones en la vida en que nadie te puede ayudar, solo Dios. Y espero que no tengamos que llegar a ese punto, hermanos. Si todavía usted no conoce al Señor Jesús, espero que no tenga que llegar a ese punto donde diga: aquí solamente Dios me puede salvar. De aquí nadie me saca, solamente Dios. Y esto es lo que estaba diciendo aquí David. David estaba diciendo: la salvación solo está en Jehová. David hace todo lo que tiene que hacer, pero su confianza la pone en Dios. Espera que solo Dios le puede liberar. Es un ejemplo que nosotros podemos aprender, que mientras hagamos todo, debemos siempre esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que no nos exime a nosotros de hacer nuestra parte. Así que hagamos lo que tengamos que hacer, pero finalmente tenemos que esperar siempre en Dios. Por eso dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición.
David clama por liberación de sus enemigos porque Dios lo había hecho antes y lo podía hacer de nuevo ahora. Afirma que la salvación de esta situación solo está en Jehová, la cual sería bendición para su pueblo. Dios puede liberar de cualquier situación a las personas porque lo hizo antes, o al creyente, y lo puede volver a hacer porque Él es el Salvador. El creyente puede clamar por liberación de sus enemigos porque la salvación de cualquier situación solo se encuentra en Dios. Hermanos, los adversarios de David se habían levantado contra él pensando que era su final, pero él confió en la protección de Dios, sometiéndose y dándole la gloria. Creyó que Dios ya le había respondido su oración porque había amanecido un día más con vida y afirmó que no temería, por lo cual clamó por liberación de sus enemigos. Afirmó que la salvación solo está en Jehová. Él lamentó delante de Dios por sus ocasionales adversarios, y eso es válido, sabiendo que la protección es de Dios para la gloria de Dios. Él puede liberar de cualquier situación al creyente, y le podía liberar a David, y lo hizo antes, y lo puede volver a hacer porque Él es el Salvador. El creyente puede lamentar delante de Dios por sus ocasionales adversarios, confiando en la protección de Dios, clamando por la liberación de sus enemigos, porque la salvación de cualquier situación solo se encuentra en Dios. Hermano, ¿estás encarando alguna adversidad? Si usted se encuentra en cualquier adversidad en su vida, puede ir delante de Dios, confiar en la protección de Dios, y le puede pedir liberación de esta situación a Dios y esperar la salvación de esta situación solamente en Dios. Es el único que lo puede hacer. Dios hará las cosas, pero las hará para su gloria. Pero sí estoy seguro que el día de hoy estás encarando una adversidad mucho más grande que las adversidades que la vida da. El vivir sin el Señor Jesucristo. En tu vida esto ya es una adversidad en la que estás por tu propia decisión. Él está buscando tu vida, el diablo está buscando tu vida para destruirte, porque Él es el adversario, así como los adversarios de David. Quiere llevarte a la muerte eterna, al castigo eterno. Pero hoy puedes venir al Señor Jesucristo, mostrándole tu vida al Señor, poniendo tu confianza en Él. Él te dará protección eterna, porque Él es el único a quien podemos nosotros pedir liberación y en el único que podemos encontrar salvación de nuestras almas para no ser condenados con la muerte eterna. Ven a Cristo hoy. Que tu adversario, el diablo, no está durmiendo. Él es el enemigo de tu vida. Es el más grande adversario que tienes. Es la más grande adversidad que estás confrontando. No son solamente los problemas de la vida que tienes. Esos se pueden resolver y se van a acabar en la tumba. Pero si no resuelves el más grande problema que tienes con tu adversario, el diablo, no tendrás la vida eterna. Y por eso el día de hoy le invito a que entregue su vida al Señor Jesucristo y le entregue su corazón al Señor y de hoy para siempre viva con el Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, el día de hoy por tu palabra, por este Salmo 3 donde el rey David expresa, Señor, su lamento, su queja delante de ti. Pero no te desmerece, Señor, te respeta. Entiende tu soberanía, entiende que la salvación solamente viene de ti. Y te pedimos, Señor, que las situaciones adversas, Señor, que están pasando en este momento, personas, Señor, que pueden ser de la congregación, que tú solamente sabes, les pueda ayudar a entender que pueden dirigirse a ti confiadamente y que tú das tu protección para tu propia gloria. Y así como que aquellos que no te conocen, Señor, están enfrentando al principal adversario, que es el diablo. Y que el día de hoy les des convicción para que en confianza te pidan la liberación y la salvación de sus almas. Porque en ti solamente hay salvación.
En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y voy a animarle que esta semana medite sobre este salmo que hemos hablado, este Salmo 3, que nos enseña a encarar la adversidad. Y si ves a alguien que está encarando alguna adversidad en su vida, le puedas animar a que se dirija a Dios con todo respeto y que le haga conocer a Dios su adversidad. Pero si conoces a alguien también que no conoce al Señor Jesucristo, has de dar cuenta que la adversidad más grande que está enfrentando es no tener a Cristo en su vida. Y que ese día puede entregar su vida al Señor Jesús. Así que vamos a dar una...